Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estudiar cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo. El Islam y el cristianismo son dos de las religiones más grandes del mundo. Y aunque comparten raíces comunes, también presentan diferencias significativas en creencias, en prácticas y en doctrinas. Ambas religiones se practican pacíficamente y ambas también tienen formas radicales. Veremos todo lo que tiene que ver con el radicalismo de las dos al final. Primero vamos a ver la diferencia. Los cristianos creen en un solo Dios, pero en forma de Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y creen que el que estuvo aquí fue el Hijo eterno, no el Hijo creador paradisíaco. Pues la Biblia no habla de esto. ¿Okay? Jesús es visto como la encarnación de Dios y el Salvador de la humanidad, pero lo entienden como que fue el Hijo eterno quien vino y encarnó. El Islam, los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, que es indivisible y sin asociados. Ellos rechazan la doctrina de la Trinidad. Ellos ven la idea de adorar al Hijo o al Espíritu como una cosa de otros dioses, como dioses aparte, no como parte de Dios, y que solo hay que adorar al Padre. Pero tanto la fe cristiana como el Islam desconocen la posición de Cristo Miguel en este universo como un hijo creador paradisíaco, creado por la deidad para gobernar este universo, entre miles de universos que existen, ¿ok? Que fueron creados que esos hijos creadores fueron creados por la deidad para crear universo. Y que esos hijos son como si fueran Dios, representan a Dios, son vicerregentes del Padre en sus universos hasta que alcancen la soberanía cuando encarnan como humanos, ¿no? Como hijos de mujer. Los cristianos le llaman a Dios Jehová y los musulmanes Alá. Tanto Jehová, Dios de los cristianos, como Yahvé, Dios de los israelitas, como Alá, Dios de los musulmanes, son nombres dados por los hombres. Dios se hizo llamar Yo Soy. El libro Durantia dice que cualquier otro nombre que se le dé a ese único Dios no tiene valor de trascendencia y que es aceptable. Nosotros lo podemos poner el nombre que querramos, pero siempre que entendamos que Dios es la primera fuente y centro de todo universo, que es uno solo, que es el mismo Dios. Así que Jehová, Yahvé y Alá es el mismo Dios. El Padre de Cristo, Jesús y el nuestro. El Padre de Mahoma y el nuestro. El Padre de Moisés y el nuestro. Es el mismo y único Padre universal. Para los cristianos Jesús es el Hijo de Dios y lo es, pero no es el Hijo eterno. Es la encarnación de Cristo Micael, el Hijo paradisíaco de este universo, pero no es el Hijo eterno del paraíso. Los cristianos creen que Jesús murió para redimir a la humanidad del pecado y que resucitó al tercer día y esto representa la promesa de la vida eterna. Para el Islam es un profeta importante, pero no el Hijo de Dios. Tampoco creen en la crucifixión, sino que fue elevado como sucedió con Enoc y Elías. Piensan que crucificaron a otro en su lugar y que Jesús volverá para culminar su misión como redentor. Leyendo el libro de Urantia como una parte implícita, es decir, que no está explicada, eso es lo que me viene a la mente o yo lo entiendo de esa forma. El apóstol Amné de la iglesia de Filadelfia fue el único que se mantuvo firme a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de un Dios Padre universal. Y también él nunca vio la crucifixión, él solo vio a Jesús resucitado. Se le apareció en el templo, en la iglesia de Filadelfia. Y conociendo su estricta fidelidad a sus enseñanzas, Jesús le exhortó a aceptar la diversidad entre los diferentes grupos que predicaban su evangelio. Pueden ver también en el Apocalipsis 3, cuando se les revela acerca de todas las iglesias, se dice que la iglesia de Filadelfia no se vio falta en ella, ¿okay? Que era una iglesia perfecta, perfecta en las enseñanzas de Jesús. Los seguidores evangelistas de Amné predicaron en Asia Menor, toda esa área donde 500 años más tarde surge el Islam y muere la enseñanza de Amné, que era tan estricta y tan inflexible que no fue aceptada, pero fue modificándose hasta que fue algo muy estricto, ¿no? Yo creo que este conflicto que surgió de esta religión por todos esos años
fue muy conflictiva hasta que llegó Mahoma con esa revelación que le puso fin a esos conflictos tan estrictos, siendo la primera revelación acerca de Jesús y su ministerio. Esa fue la primera revelación que le dieron a Mahoma, la revelación acerca de Jesús y su ministerio, aunque la revelación no dijo Jesús ni dijo Cristo Miguel, dijeron el Señor, y para ellos el Señor es Dios. Las revelaciones son cortas, se interpretan y después se escriben, pero el que lo lee tiene que usar el discernimiento del Espíritu. Seguimos. El cristianismo usa como texto sagrado tanto las escrituras judías como las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, así como los evangelios que fueron notas apostólicas que se copiaron unos a otros. Entonces, el cristiano dice, no, fíjate si esa es la verdad, la palabra de Dios que está escrito exactamente lo que dice un evangelio, lo dice el otro con las mismas palabras, con la coma y con los puntos iguales. No, es que se copiaron, ¿ok? Es que se copiaron. El Islam usa el Corán, que es la palabra de Dios revelada al profeta Mahoma. Tanto para los cristianos como para los musulmanes, todos los profetas del Antiguo Testamento son importantes. Pero para el Islam, el profeta más importante es Mahoma o Muhammad, que es el nombre original. Después le pusieron Mahoma, parece que le suena más fácil, pero el original es Muhammad. Sin embargo, no hay profecía en el Corán, sino revelación e interpretación. Para los cristianos, la salvación se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Creen que su muerte fue el último sacrificio por el pecado a la humanidad y que la resurrección ofrece la promesa de vida eterna. Para el Islam, la salvación depende de la sumisión a la voluntad de Dios y seguir su mandamiento. Creen que cada persona es responsable de sus actos, tiene una responsabilidad consigo misma de perfeccionarse y que después será juzgado el día del juicio basado en su fe y en sus obras. El cristianismo practica la oración, la lectura bíblica, los sacramentos del bautismo y comunión y asisten a servicios religiosos. Los musulmanes siguen los 5 pilares del Islam: el Shahada, declaración de fe en la unidad de Dios, y el profetismo de Mahoma. El Salat, la oración 5 veces al día. El Zakat, la caridad obligatoria para los necesitados. El Shan, el ayuno durante el mes de Ramadán, durante las horas diurnas. La Hajj, la peregrinación a la Meca que debe hacerse por lo menos una vez en la vida. Los cristianos enseñan la doctrina del pecado original heredado de Adán y Eva. El Islam no tiene doctrina de pecado original. El cristiano cree que Jesús cumplió la ley y por tanto la salvación viene por la fe y no del cumplimiento de la ley. El Islam tiene la Sharia, la ley islámica que regula los aspectos de la vida personal, social y política. Por tanto, para ellos el cumplimiento de los mandamientos de Dios son esenciales para la salvación. Para el cristiano Jesús es la figura central, para el Islam lo es Mahoma o Muhammad. El cristianismo cree en la resurrección, pero cree en un futuro reino terrenal donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedemos reinaremos juntos con ellos y Cristo en el trono de David. El Islam cree que la resurrección y el reino es en el más allá. En ambas religiones existe el radicalismo. Ambas practican religiones pacíficas y espirituales, pero en ambos hay extremismo. Por ejemplo, en el cristianismo fundamentalista defiende una interpretación estricta y literal de la Biblia, sin tener en cuenta los procesos de la tradición oral, los errores de traducción o los aspectos culturales y evolucionarios de época primitiva y sucesivamente, ni los avances de la ciencia. Hubo un tiempo que existió las cruzadas, las guerras religiosas entre cristianos y musulmanes en la Edad Media de Europa y aún existe resentimientos que pueden aflorar influenciados por los medios. En tiempos más recientes, grupos como el Ku Klux Klan en Estados Unidos, abiertamente racistas, han utilizado interpretaciones distorsionadas de la Biblia para justificar su supremacía blanca y sus actos violentos contra afroamericanos, judíos y otras minorías. El nacionalismo cristiano es una forma de mezcla de fe cristiana con la identidad nacional, alimentando movimientos políticos. El internacionalismo cristiano evangélico, apoyando el sionismo, una interpretación tergiversada de una historia hebrea primitiva de casi 2000 años antes de Cristo, y promueve el genocidio de hombres y mujeres y niños de una nación entera en el nombre de Dios, violando así el mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano, y el otro busca la paz y síguela, y el otro ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Pero ellos creen que la Biblia es la palabra literal de Dios, y cuando los judíos editaron su Biblia en cautiverio babilónico, se aseguraron de poner a la tribu de Israel bien en alto. Y por tanto, literalmente hay que aplicarla a la vida moderna de hoy, pero siempre escogen a su conveniencia y sin discernimiento. El radicalismo también existe en el Islam. Ahora vamos a ver el Islam. El salafismo es un movimiento que promueve una interpretación estricta y literal del Corán. El wahabismo es un movimiento ultraconservador de la península arábica como base ideológica del régimen saudita, influyendo en los movimientos extremistas para que no se permita otra interpretación que lo que está escrito literalmente en el Corán. El yihadismo es otra forma de islamismo radical que promueve la lucha y la guerra santa contra los enemigos del Islam, tanto dentro del territorio como fuera del territorio. También están los terroristas como Al-Qaeda, ISIS y otros. Ellos buscan un califato islámico gobernado por la Sharia, la ley islámica, utilizando la violencia, el terrorismo y la guerra. Utilizan ataques suicidas, secuestran y decapitan y hacen atentados masivos. El pueblo palestino de a pie, donde conviven judíos y palestinos, judíos y gentiles, judíos de todas las tribus. ¿Okay? Ellos conviven. ¿Okay? Todos los verdaderos que han convivido ahí siempre antes que se creara el Estado de Israel, todos ellos sufren tanto del Islam radical como del cristianismo radical. Tienen dos enemigos y ellos lo saben. El Islam rechaza las influencias culturales de Occidente, conoce el sionismo y su mecanismo de destrucción social que corrompe la moral y los valores del mundo. Así como el Islam radical sueña con un califato mundial gobernado estrictamente por la Sharia, también el sionismo sueña con un gobierno mundial gobernado por un supuesto pueblo elegido por Dios, Israel. Quien gane entre ellos dos será el dueño del mundo. Lo que pasa es que, sin embargo, ninguno de ellos cuenta con la hermandad invisible que lucha contra los poderes invisibles que hay detrás de ellos dos, que los mantienen en conflicto, ¿ok? Y que hace que ellos estén siempre en guerra unos con los otros. Mientras tanto, los cristianos verdaderos, los que conocen a Dios, y la hermandad invisible, que todos conocen a Dios, esperan la paz entre todas las naciones. Existe una alianza que lucha contra estos dos poderes, religiosos y políticos, que lucha contra la inteligencia que maneja estos dos poderes, ¿okay? El sionismo y el Islam. Sin embargo, no puede haber paz en una nación que no la busca, y mucho menos una paz a nivel mundial si todas las naciones no son libres. Y ser libre no es solamente dejar de hacer la guerra, sino que haya libertades en todos. De todas esas libertades que viene la paz en todo. Entonces, ¿cuáles son las libertades? La libertad de expresión, libertad de movimiento, circulación, libertad de pensamiento, libertad de opinión y palabra, libertad de religión, libertad de la propiedad privada, libertad de trabajo, libertad de derecho a una vida digna, libertad de educación, de igualdad, de integridad, de moral y respeto, de provisión, de conocimiento de la verdad, de confianza y seguridad, de lealtad. ¿Okay? Cuando todos se respeten, la religión que uno quiera, la creencia que uno quiera, la forma que uno quiera hacer, cuando todos se respeten unos a otros, a todos los niveles, desde arriba hasta abajo, entonces que puede haber paz. Así que los espero en el próximo video.